Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos a hacer la semana 33, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, eh, una figurita que comenzaría a ser como unas barritas, ¿no? Que es los porcentajes o puede ser una frecuencia, ¿no? Miraremos entonces cuál es nuestra situación significativa. Entonces vemos acá, ¿no? La violencia, dice, ayudamos a erradicar la violencia contra niñas y mujeres, ¿no? La violencia contra las niñas y mujeres se evidencia en las instituciones, espacios sociales, centros de labor, incluso en familias. Para proponer alternativas para erradicarlos, primero debemos reconocer que existe la violencia, comprenderla y desde nuestro espacio poner en acción propuestas que ayuden a prevenirla. En estas actividades intentaremos dar algunas preguntas utilizando matemática para interpretar informaciones de situaciones de violencia. ¿Qué información necesitamos para conocer sobre la violencia contra las niñas y mujeres? ¿Qué debemos poner en práctica para respetar los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres desde nuestra familia? Entonces, si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué haremos ahora? Lo que haremos es establecer relaciones entre datos y informarás y transformarás en expresiones numéricas que incluyen porcentaje y expresiones fraccionarias o decimales. Expresarás con diversas representaciones tu comprensión de porcentaje. Emplearás y combinarás estrategias de procedimientos diversos para realizar operaciones con porcentaje. Plantearás afirmaciones sobre situaciones de porcentaje y justificarás usando propiedades de los números, ¿cierto? Y operaciones. Entonces, vemos día 3. Interpretamos información sobre la violencia contra las mujeres empleando porcentajes. Miramos aquí. Tenemos situación número 1. Miramos, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se encarga de diseñar y ejecutar acciones y políticas de prevención en el marco de la Ley 3036-4. Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Miramos por aquí. Dice, ¿no? Dice que dicho programa, a través de su servicio de atención denominado Centro de Emergencia Mujer, genera información estadística que permite reconocer o conocer la demanda de atención de las personas afectadas por la violencia. En su sitio web, publicó la infografía sobre los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer, según tipo de violencia durante el periodo del marzo 2019 al 2020. ¿Ya? Bueno, aquí hay un número 2 que se ha pasado. ¿Ya? Y acá también un número 1. Bueno, es el primer párrafo y el segundo. ¿Ya? Listo. Vemos entonces esta infografía y miramos, ¿no? 2019-2020. Entonces, observamos que podemos leer todos los datos de aquí corresponden al 2019, ¿ya? Y todos los datos hasta aquí corresponden al año 2020. Entonces, yo digo aquí, por ejemplo, hay violencia sexual, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un 9% y acá tenemos un 10%, pero en cantidades miramos aquí que aquí hay más cantidad y aquí hay menos, ¿no? Y eso corresponde a que aquí en el 2019 obviamente se ha registrado mayor cantidad de datos, ¿ya? Y obviamente un porcentaje menor representa también, ¿cierto? Bastantes personas. Sin embargo, en el 2020 todavía se han registrado pocos casos y por eso que también, ¿no? Su porcentaje representa pocos datos. Dice, víctimas mujeres de 18 a 59 años. Entonces acá tenemos un 39% y acá un 36%. Violencia física, un 40, un 39%. Un 50% en lo que es violencia psicológica. Y acá tenemos también un 50% lo que es violencia psicológica. Violencia
venimos aquí, económica matrimonial. Entonces, en este caso de aquí tenemos un 1% y acá tenemos un 1%, ¿no? Y nos damos cuenta de que entre víctimas, entre hombres y mujeres, porque acá hay hombres y mujeres, el 86%, o sea, de todo, ¿no? De todo en total, ha sido mujeres y un 14% varones. Decimos, casos atendidos por el Centro de Emergencia Mujer según tipo de violencia, periodo marzo, ¿cierto? 2019-2020. Tenemos un cuadro comparativo prácticamente, ¿no? Dice, asimismo, ya, vemos por acá, está, tenemos algunas preguntas. Dice, asimismo, dice, el periodo de enero a marzo, ¿ya? Del 2020, el porcentaje de mujeres atendidas por el Centro de Emergencia Mujer fue un 86, mientras que el resto fueron, ¿cierto? Fueron atenciones a hombres, igual a lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Bueno, acá vemos, ¿no? Que acá está el 86. Entonces vemos que ese de ahí igualito ha sido en el año anterior, o sea, el mismo porcentaje. ¿Ya? Dice, según la información presentada en la infografía, responde las siguientes preguntas. ¿En qué tipo de violencia contra la mujer el porcentaje se ha incrementado? Entonces, acá me está preguntando porcentaje. Entonces, voy acá, solamente miro los porcentajes. ¿Ya? El porcentaje que se ha incrementado vendría a ser de acá, ¿no? Si acá era 9%, acá que vendría a ser 10%. Entonces, es la violencia sexual. Entonces, acá habría que colocar violencia sexual. ¿Ya? Podemos escribir o si no, ya ustedes también, ¿no? Lo pueden escribir por acá. Podemos sacar violencia sexual. Miramos por acá. Dice, de la infografía podríamos interpretar que la cantidad de mujeres que sufrieron violencia psicológica en los años 2019 y 2020 es la misma que hubo según, dice, según progreso con su erradicación. Argumenta tu respuesta. Entonces, ¿qué tenemos que mirar acá? Dice, podríamos interpretar la cantidad de mujeres que sufrieron violencia psicológica, cantidad, no me dice porcentaje, ¿no? ¿Es la misma o hubo algún progreso en su erradicación? Entonces, miramos aquí. Cantidad, nos vamos a la cantidad. Violencia, me dice psicológica, entonces vamos a poner acá. Acá la cantidad en violencia psicológica habría 7.200, ¿cierto? Y acá hay 3.000. Entonces, ¿hubo un avance? Sí, ¿no? Porque de 7.000 estamos bajando, ¿no? A, a 3.000, a pesar de que es 50%, pero eso es según los casos, ¿no? Según los casos, ¿ya? Entonces, en este caso, habría en todo caso, ¿cierto? Sí, tiene una tendencia a estar mejorando, ¿no? Bueno, no serían iguales, ¿ya? Entonces colocan ahí, ¿no? Dice, los porcentajes de mujeres que sufrieron violencia económica patrimonial, dice, en los años 2019 y 2020 son lo mismo. Entonces, ¿qué me dice acá? Los porcentajes. ¿Son los mismos los porcentajes? A ver, vamos a ver por acá. Violencia económica patrimonial, acá está, ¿no? 1%, 1%. Sí, son iguales. ¿Ya? El porcentaje. Sí, son iguales. A partir de los datos mostrados en la infografía, considera que se ha reducido la violencia contra la mujer 2019-2020. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se ha reducido la violencia? Sí, se ha reducido, ¿no? Porque en el 2020, ¿cierto? Las cantidades, si miramos las cantidades, entonces sería, bueno, menor a las cantidades del 2019. O sea, cada vez estamos mejorando, ¿ya? Reflexiona sobre qué acciones podemos implementar para comenzar a erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, eso ya cada uno puede hacer, ¿no? Dice, ¿por qué crees que es importante vivir en una sociedad en donde todas y todos tenemos un trato igualitario? Entonces, ¿por qué crees que es importante? De repente es importante para así podemos comprender y que no haya, pues, ¿no? Violencia, ¿verdad? O sea, nadie tiene derecho a maltratar a nadie, ¿ya? Entonces, ¿qué acciones podemos implementar?
Entonces, de repente tendríamos que implementar, de repente tener en casa el número, no sé, del centro de emergencia mujer, del centro de salud, de seguridad ciudadana, de la policía, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos una situación como esa, entonces prácticamente nosotros ya tendríamos dónde llamar, cómo denunciar, todo, ¿no? Informarnos un poco más, ¿ya? Bueno, vemos entonces el otro caso. Situación 2. Dice, casos atendidos a personas afectadas por los hechos de violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. ¿Ya? A nivel nacional, dice total mujer. Ya está. Enero, septiembre del 2020, preliminar, ¿no? Son datos preliminares. ¿Ya? Miramos por acá, a ver, dice. Miramos estos datos, a ver. De 0 a 17 años, ¿cierto? En enero, ¿cuántos hubo, no? ¿Cuántos casos? ¿No? Por ejemplo. En abril no hubo, no se registró por el tema de la cuarentena, debe ser, ¿no? No se ha registrado nada, todos estaban encerrados, entonces no se ha registrado. Pero mire, cada mes había una cierta cantidad, ¿no? Luego, cuando ya empezamos, mira, a partir de julio comenzaron las denuncias y comenzaron, ¿no? A registrarse, mira aquí. Entonces, hay una parte donde se ha paralizado por el tema de la cuarentena. Eso no quiere decir que por ahí no hubo violencia, sino sí, de repente sí hubo y no lo han podido denunciar, registrar, ¿no? Entonces, eso de ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, son los casos atendidos, ¿no? O sea, si tú denunciabas, te atendían, ¿ya? Ahora, miramos entonces, este de acá, 15.000, debe ser la suma de todos esta parte de acá, o sea, todo, ¿no? De 0 a 17, de 18 a 59 y de 60 más años, ¿no? O sea, a las abuelitas, a los abuelitos lo pegan, ¿no? Algunos, ¿no? Entonces, eso de ahí también, ¿ya? Entonces, hay casos de violencia. Entonces, miramos acá. Niñas y adolescentes, 23%, ¿cierto? Entonces, quiere decir que está en esta parte de acá, ¿no? Este 12.000, ¿cierto? Entre 52, ¿cierto? O sea, de 52.000, entonces representa el 23%, ¿ya? Un aproximado debe ser, ¿no? Porque no siempre te va a salir exacto, ¿ya? Y aquí también, ¿no? Miramos aquí que los jóvenes y adultos, el 71%, y los abuelitos, un 6%, ¿no? Entonces, aquí está como decir, la violencia está fuerte acá, ¿no? Los jóvenes y adultos, más que todos los que están, pues ya tienen hijos, ¿no? O las primeras parejas que están, ¿ya? Miramos entonces por aquí. A ver, ¿qué nos pide más? Dice, determinar qué grupo supera el 50% de las personas atendidas. Entonces, ¿qué grupo supera el 50%? Obviamente, aquí, ¿no? Este de acá, que es el 71%. Dice, la mayoría de niñas y adolescentes atendidas es menor que la cantidad de adultos mayores. Determina la cantidad en cada grupo y justifica tu respuesta. Entonces, ¿cuál sería la cantidad en niños, no? Entonces, entre niños y adolescentes, este de acá. Y adultos sería este de acá, ¿cierto? Y adultos, ahí está. Entonces, ¿la cantidad de niños y adolescentes es menor que la cantidad de adultos? Sí, pues ahí está. Unos 12.000 y otros, ¿no? Obviamente va a ser menor también por el tema del porcentaje, o sea, la cantidad, mucho, porque es de un solo cuadro, ¿no? De un solo cuadro donde estamos sacando. Así que si el porcentaje es más, la cantidad también tiene que ser más. ¿Ya? Salvo que analizáramos cuadros diferentes, ahí sí, ¿no? Bueno, miramos acá. Dice, ¿cuánto es la cantidad total de personas atendidas en cada grupo? Entonces respondemos, este de acá, 37.000 y 2.000, ¿no? Ahí está, en cada grupo. ¿Ya? Determinar el mayor porcentaje de casos atendidos por grupo. ¿Ya? El mayor porcentaje de casos atendidos por grupo. Dice, ¿qué razones consideras que fueron para hacer el mayor porcentaje? Entonces, el mayor porcentaje por grupo, vamos a suponer, mira aquí. ¿Cuál será el mayor número de este grupo, digamos, del primer grupo? Entonces miramos 3.000, este de acá sería el mayor, ¿no? Este sería el porcentaje. Por ejemplo, este de aquí entre el total. ¿Ya? Ahí podría encontrar de cada grupo. De aquí, ¿cuál es el mayor? El mayor atendido también, para casualidad, da este de aquí porque no hay otro más, ¿no? Por aquí. De aquí, ¿cuál sería el mayor? A ver, 300, 200, 800, 800. También sería esta de acá. O sea, en enero es donde hubo más casos de violencia, ¿ya? Entonces, si acá yo sacara el porcentaje,
Entonces, ese vendría a ser el mayor. De repente ya no me va a salir 23, ¿no? Acá en este caso en enero me va a salir, pues, ¿no? Otro. Tengo que sacar el porcentaje con respecto a este total. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo que saber. Entonces, tendría que dividir esto entre el total, ¿no? Y así cada uno, ¿ya? Por ejemplo, si yo divido este de aquí entre 15.000, me va a salir el 20%, redondeando el 21%. Entonces, acá me saldría 23, ¿no? Entonces, quiere decir que uno de ellos va a salir más, ¿no? Y eso de ahí cada uno se coloca, ¿no? ¿Qué tan necesarios crees que que son los centros de emergencia mujer en el país? ¿Conoces cómo contactarte en uno de ellos en la localidad? Entonces yo, por ejemplo, yo no sé cómo comunicarme, ¿no? Pero considero de que son importantes ya que ayudan, ¿no? Y atienden a muchas personas, ¿cierto? Que son violentadas. Y eso está bien, ¿no? Mira, por ejemplo, tenemos bastantes casos aquí que, que han hecho, ¿no? Que han sido atendidos, ¿ya? Entonces miramos ahora el siguiente. Miramos entonces ahora tenemos que resolver situaciones, ¿cierto? ¿Qué dice? Situaciones a partir de la información brindada por la infografía. Día 4. Dice. Situación uno. La siguiente infografía tiene los principales aspectos. ¿Ya? Ley 3036-4, promulgada recientemente. Entonces miramos aquí, ¿no? La ley de las mujeres. Entonces, en este caso, a ver, vamos a agrandarlo un poquito más, ¿ya? Y que no se puede ver un poquito, así está. A ver, ya está. Ahora tenemos la ley y tenemos por aquí las sanciones, ¿no? Las sanciones, a ver, lo vamos a ver. Ya. Bueno, ahora sí ya podemos ver, ¿ya? Decimos aquí. Denunciemos la violencia contra las mujeres. Mira, acá está la ley, dice, tiene como fin prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. O sea, pueden ser hombres, pueden ser, ¿no? No hay ningún problema, ¿ya? Pueden ser niñas, niños, ya está. Recuerda que la policía está obligada a recibir tu denuncia, aunque no tengas tu DNI en ese momento. O sea, si tú, digamos, estás siendo violentada, vas a la comisaría y quieres denunciar, pero y te piden tu DNI, no tengo, te dicen, o de repente por asusto, por estar escapándote de alguien, no tienes tu DNI, ¿no? Pero la policía tiene que estar, ¿cierto? Tiene que recibir tu denuncia, ¿ya? Todas las comisarías están en la obligación de recibir las denuncias sin importar el lugar de los hechos. O sea, vamos a suponer, si a ti te ocurre algo, por ejemplo, no sé, en Tacna, y tú lo quieres denunciar en Hilo, y no hay ningún problema, o sea, no tienen todo, ellos están obligados a recibir tu denuncia, ¿ya? La ley sanciona los siguientes tipos de violencia: violencia económica, violencia psicológica, física, sexual. Estos tres últimos podrían ser considerados delitos. No se requiere abogados, pago alguno o evaluación médica, ¿ya? Ni psicológica para presentar una denuncia. Entonces no se requiere ni abogado, nada, ¿no? Tú tranquila, nomás vas y ya está. Dice, investiga en tu institución educativa de manera virtual. Dice, ¿qué porcentajes de estudiantes tiene amplia información, ¿cierto? Amplia información sobre esta ley? ¿Qué porcentaje desconoce el contenido de la ley? ¿Cierto? Entonces, propon acciones para difundirla. Entonces, en este caso de aquí, por ejemplo, lo que nosotros podríamos hacer, ¿no? Es generar un cuestionario y enviarle, ¿no? A todos nuestros compañeros, nuestros amiguitos y quienes conocen. A ver, preguntarle de repente, ¿conoces dónde, qué es, por ejemplo, mm, ¿qué es, qué dice la ley 303604? ¿Cierto? Pues, ¿conoces sobre esa ley que defiende a las mujeres? ¿Cierto? Entonces, eso de ahí, ¿no? O conoces sobre el centro, no sé, centro de emergencia mujer, ¿ya? Entonces, eso lo podríamos preguntar, ¿no? ¿Qué te piden? ¿Sabes a quiénes defiende, ¿no? Entonces, hacer unas tres preguntitas y sacar nuestra tabulación y saber si realmente conocen, ¿no? ¿Qué tanto conocen? Si conocen, no conocen, ¿no? ¿Cómo actuarías ante una situación de violencia, ¿cierto? ¿Dónde acudir
ante una situación de violencia si ocurre en tu hogar? ¿Dónde acudirías, no? Entonces habría que averiguar dónde, a la comisaría, dónde vas a ir. ¿Ya? Listo. Entonces vamos y vemos ahora la situación 2. Decimos aquí, dice, el Global Home Index. Ya está. Ahora dice, es un proyecto internacional de investigación que mide las percepciones que tienen las personas de todo el mundo acerca de las labores de hogar. Dice, la participación de este tipo de tareas y cómo es la relación que se mantiene entre el trabajo y familia. Dice, la encuesta, ¿cierto? La encuesta en línea ha sido resuelta por más de 5.000 personas residentes en 90 países. En esta oportunidad, ¿ya? Se presentan los resultados globales de 20 países y de Perú en profundidad. En el caso de Perú, la encuesta en línea fue respondida satisfactoriamente por 408 personas, residentes principalmente en las ciudades de Lima y de Piura. Así, ¿no? Mira, por ejemplo, 61% y 29% de la muestra respectivamente. O sea, ¿qué quiere decir esto de aquí? Que el 61% de personas que han respondido ha sido de Lima y el 29% de Piura. ¿Ya? Con edades entre 18 a 84 años, mira, ¿no? Dice, y una edad media de 43 años. Más o menos el promedio, ¿no? O sea, ha habido bastante gente adulta. ¿Ya? Dice, porcentaje, entonces, de los participantes, ¿cierto? Que realizan labores de hogar. Y muchas veces según sexo. Entonces miramos por aquí a ver. Decimos, cocinó la comida casera de mi, ¿cierto? Cocino comida casera para mi familia. Entonces acá un 57% y un 21%. ¿Ya? Si es según sexo, entonces este de aquí, una barrita debe ser para mujer y otra debe ser para hombre. ¿Ya? Personalmente, me ocupo del orden de limpieza del hogar, mira, 57 y 37, 32. Organizo y realizo las compras necesarias para la casa, 85 y 70, mira, o sea, los hombres van, ¿no? Bastantes, ¿ya? A comprar. Organizo personalmente el mantenimiento de mi casa y ahí está, ¿no? El porcentaje, ¿ya? Entonces, miramos acá. Fuente, Universidad Austral, dice, del Instituto de Ciencias y Familia. Preguntas. ¿En qué tarea o labor de tu hogar la participación de la mujer es menor? Es menor, dice, es en menor porcentaje. A ver, vamos a mirar. Miramos a todas las mujeres, a ver acá, los que están de rojito, a ver, 57, 57, 73. Entonces, más o menos sería por acá, ¿no? Sería un 57, ¿no? ¿Ya? Un 57. ¿En cuál sería? En cocinar, ¿cierto? Y mantener la limpieza del hogar, ¿ya? Ahí, por ejemplo, ¿no? Porque en todas las demás las barritas rojas están grandes, ¿ya? Las barritas rojas están grandes. Miramos por acá, a ver, dice. ¿En qué tarea o labor del hogar la participación del hombre es mayor porcentaje? Entonces miramos todos los azulcitos, ¿ya? Todos los azulcitos. Mayor porcentaje, ¿dónde? Realizar compras, ¿no? Se va a realizar compras, ¿ya? Elabora una lista de tareas o labores del hogar que realizas en casa y determina en cuál de ellas tu participación es mayor, es en mayor porcentaje y explica y menciona algunas de las razones por qué tu participación es mayor. Entonces, ustedes saben que en semanas anteriores ustedes han hecho un horario de actividades en tutoría, ¿no? En ese horario de actividades, entonces debe estar de repente alguna actividad que tú haces en casa, ¿cierto? Y debes estar haciendo de repente algo que siempre haces todos los días de repente, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese porcentaje mayor, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces haces y calcula ese porcentaje? ¿Ya? Que explica y menciona algunas razones del por qué tu participación es mayor ahí, ¿no? Entonces, ahí lo coloca, ¿ya? Considera que la distribución de las labores de hogar, ¿ya? Entonces, vemos esta pregunta, ¿no? ¿Consideras que la distribución de las labores del hogar y tiempo libre debe ser de forma equitativa? O sea, mira aquí.
consideras que la distribución de las labores del hogar y tu tiempo libre, ¿no? O sea, si tú haces algo en una hora, entonces el tiempo libre también debería de ser una hora, ¿no? Entonces, debería de ser de forma equitativa, justifica tu respuesta. ¿Qué dices? ¿Qué porcentaje de las 24 horas del día, ya? O sea, el 100% es las 24 horas del día, ¿cierto? ¿Qué porcentaje constituyen tiempo libre para ti? O sea, ¿cuánto es el porcentaje que tienes un tiempo libre, ¿no? Durante el día, ¿ya? ¿Debería ser antes o después de cumplir algunas tareas o labores del hogar? ¿Qué dices tú? Entonces, ¿consideras de que ese tiempo libre debe ser primero, o sea, en la mañana, o debería ser en la tarde cuando ya hayas hecho todas tus actividades? Entonces, esas respuestas ya son personales, ¿no? Entonces, esas respuestas tú lo vas a desarrollar, ¿ya? Bueno, eso sería todo. Espero que hayan entendido y les haya gustado, ¿no? El análisis de los cuadros estadísticos que se ha hecho el día de hoy, ¿ya? Bueno. Un abrazo, se cuidan. Chao, chao.